Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura: en el principio, en la eternidad, hace muchos años, creó Dios los cielos y la tierra. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El texto se ve sencillo, pero hay una profundidad, y que en ocasiones aquellas personas que estudian la palabra a profundidad, que son conocidos como teólogos, han hecho una serie de deducciones, porque cuando empezamos a leer el Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y regularmente sabemos que Dios es un Dios de orden. Y cuando entra en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, hay varios pensamientos o varias vertientes, en la cual una de ellas es la que yo abrazo. Es que hubo una primera creación y luego la segunda. Es allí en ese inter donde Satanás es echado de los cielos, porque así está escrito, dice que él estaba en los cielos y por causa de su rebelión fue echado por tierra. Inclusive Jesús afirma esto, y la Biblia lo dice muy claramente. Jesús dice: yo vi caer a Satanás desde los cielos. La Biblia dice en el libro de Isaías, dice: arrojado fuiste por tierra. Eso es lo que dice la escritura. Y algunos teólogos dicen que vino a ser un caos sobre la creación, y que el versículo 2, donde empieza a decir: y la tierra estaba desordenada y vacía, y viene Dios y empieza a hacer una reconstrucción sobre lo que ya estaba. Eso es un pensamiento, y yo me quedo con ese pensamiento. Hay otros, si usted quiere después profundizar en eso, pues lo puede hacer. Por lo tanto, hay algunas verdades que pudiéramos nosotros tomarlas y aplicarlas a nuestra vida. La realidad que algo parecido sucedió con el género humano, con el hombre. Dios en el principio creó al hombre con una perfecta relación con su creador, con Dios. O sea, en otras palabras, una plena comunión. Usted conoce más adelante, lo va a encontrar en el Génesis capítulo 3, que el hombre caminaba con Dios. Diga: caminó con Dios. Pero dice que la serpiente o Satanás era astuto y engañó al hombre, y por lo tanto vemos al hombre después engañado y expulsado del huerto del Edén. Y entonces vemos al hombre sufriendo, vemos al hombre en pecado, vemos al hombre muriendo espiritualmente y vemos al hombre muriendo físicamente, y por lo tanto entró caos y desorden también en el género humano. Pero no solo quedó en el huerto. Me refiero que ese caos reinante que existía, hermanos, sino que fue trascendiendo por generaciones. Y la realidad es que nosotros volteamos a ver el mundo y volteamos a ver muchas personas, muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, y vemos que hay un caos reinante. Oye, entonces el hombre, conforme se apartó por su camino, entonces el hombre se puede decir que vivió de una manera equivocada, ajena y lejana a Dios. Y puedo decir entonces que hay cierta verdad en lo que se dice que cada cabeza es un mundo, porque cada quien se aportó por su camino. Permítame decirle que es impresionante, eso es impresionante, porque los hombres hoy viven como les da su gana y no conforme a lo que está escrito. Es más, no consideran a Dios. Algunos hasta levantan su mano y dicen: Dios no existe. El hombre, después de su caída, estableció su propia forma de vida, su propia religión, su propia moral, su propio gobierno, su propio camino. Y es ahí donde se cumple que el hombre tomó sus propios pensamientos, vivió bajo sus propios pensamientos, se descarrió y creó un sistema tan complejo que es el que nosotros conocemos hoy, que tiene sus propios valores. El mundo, oye, el hombre, impresionado por la caída o por las consecuencias de la caída, ellos establecieron sus propios valores y sus propios pensamientos. Por lo tanto, ellos dieron prioridad y dieron valor a ciertas cosas, por ejemplo, al poder y al prestigio.
Ese es uno de los puntos que predominan en el pensamiento general del hombre. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Los hombres hoy quieren ser famosos, quieren ser ricas, y no estoy diciendo que el tener dinero sea malo, estoy diciendo que el pensamiento único en la vida del hombre que no ha conocido a Cristo es, oye, quiere ser poderoso, quiere tener prestigio, quiere tener fama. En el pensamiento general del hombre, él piensa en el poder, en el prestigio, y solamente piensa en el placer. ¿Cómo voy a estar bien? ¿Cómo sentirme bien? ¿Cómo satisfacer mis necesidades emocionales? ¿Cómo satisfacer mis apetitos carnales? Y solamente el hombre, en este sentido que estoy hablando, entonces solo está pensando en cómo voy a hacer más fortuna, no importa sobre quién pase, no importa lo que haga. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, en el sistema, yo quiero que usted entienda eso, porque todo lo que hay en el sistema, los deseos de los ojos, ya lo dije, poder, placer, prestigio, posesiones, dice, porque todo lo que hay en el sistema, el deseo de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, dice, no vienen del Padre sino del mundo, porque el príncipe de este mundo, dice la Escritura claramente, es Satanás. Por lo tanto, nosotros vemos que el texto habla de caos, que se traslada de aquel principio, de aquella caída, y que se refleja en la vida de muchas personas hasta hoy en día. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Pero lo que llama mi atención a mí profundamente es que Dios en su creación no dejó ese caos, sino decidió intervenir. Podemos decir que Dios es bueno. Levante su mano y diga: Dios es bueno. Si tu vida hay conflicto, hay confusión, falta de dirección, entonces, muy sencillo, habla que en tu vida hay caos. Te lo voy a repetir nuevamente. Vamos. Si en tu vida hay conflicto, confusión y falta de dirección, eso indica entonces que hay caos. Yo quiero detenerme aquí un poquito, porque podemos existir y vivir y aún hasta ser cristianos y tener muchos conflictos emocionales, personales. Oye, mucha confusión, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Entonces eso a mí me dice que hay caos y que necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida. Sencillamente, yo dije desde hace un momento, dije que a Dios le agrada el orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Estamos de acuerdo? Y usted le va a encontrar eso, y Dios desea intervenir en el desorden que había en la creación. Pero yo quisiera, antes de seguir hablando de lo que sucedió, lo que está sucediendo también en mi vida. Y es tan sencillo que es importante que nosotros nos hagamos un autoexamen de nosotros mismos. Y yo quisiera preguntarte, pero no voltees a nadie con mirada acusadora: ¿cómo tengo mi casa? Es más sencillo. ¿Cómo está mi closet? ¿Cómo está mi cajón de los calcetines? ¿Cómo están mis camisas? ¿Cómo está mi taller? ¿Cómo está mi cocina? Algunos dicen: ay de mí, pastor. Escúcheme, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Porque muchas veces hay muchas situaciones que están en mi vida emocional, pero también en ocasiones se reflejan en los aspectos prácticos en los que nosotros vivimos. Regularmente las personas, hermanos, que tienen confusión y falta de dirección, no estoy hablando que es falta de tiempo, es falta de decisión, y usted necesita hacer un alto. Volvemos al punto, en todos los aspectos de nuestra vida. Permítame decirle que es importante organizar, es poner en orden, si se pudiera decir, todos los aspectos de nuestra vida. Quien no percibe los problemas y se da cuenta que hay desorden, simple y sencillamente ya es parte del desorden. Quien se acostumbra a ver algo así, la persona es parte del problema, si se pudiera decir. Cuando hay desorden, no hay lugar para más cosas. Cuando existe un desorden en mi vida, no va a haber lugar para más cosas. Me ha tocado entrar a talleres, hermanos, que son un caos,
que se trae una pieza, un motor o algo y no puedes entrar. Es más, no hay en la mesa, no hay lugar para poner lo que se quiere reparar. Y los maestros en ocasiones andan diciendo: ¿dónde quedaron las pinzas? ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó aquello? Y así es. Lo mismo sucede en una casa, en una vida, en mis emociones, y sucede en mis relaciones. No hay lugar para nada más. Lo que Dios comienza haciendo es poniendo orden. Dios quiere meter su mano sobre nosotros y traer una orden, o traer orden sobre nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras emociones, en nuestras finanzas, en todos los aspectos. Es necesario, por lo tanto, ya dije que Dios desea intervenir en nuestros desórdenes y ayudarnos, porque el texto habla de orden. Oye, me llama mucho la atención que es importante que ordenemos nuestro tiempo. ¿Cómo lo administramos? Es importante que nos preguntemos cómo estamos administrando nuestro dinero. Es importante que nos preguntemos cómo estamos administrando nuestra familia. Y es importante que nos preguntemos cómo estamos administrando el ministerio. Vuelvo al punto. ¿Soy parte del desorden o voy a traer soluciones a mi vida? Dios desea intervenir en ese punto de nuestra vida. Aún la psicología dice que nadie exitoso, y eso se me hizo muy interesante, puede ser una persona desordenada. Eso es lo que dice el mundo en medio de todas las circunstancias. Por lo tanto, si estamos viendo el pasaje, un mundo en caos, un mundo, Dios no lo deja de ese tamaño o en esas condiciones, y entonces Dios decide hacer algo. Dice el texto, ahí textualmente dice: la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Permítame decirle que para traer orden a nuestro mundo es vital que la vida de Dios opere en nosotros. Para traer orden a nuestro mundo es vital que la vida de Dios obre en nuestro mundo. Antes de conocer a Cristo en lo particular, y es la experiencia de muchos hombres y mujeres, había tanto odio, había tanto resentimiento, había tanta opresión, había tantas cosas, hermano, dentro de nosotros. Había pensamientos suicidas, había pensamientos de venganza, cosas como esas. Pero cuando llegó Cristo, empezó a traer orden. Y si es así, oye, paz mental, paz emocional, paz espiritual, y hemos disfrutado de su bendición. Y si lo cree, diga amén. Y si piensa, dígale: gracias, Señor Jesús. Y el Espíritu de Dios, en medio de ese caos, en medio de esas circunstancias, Dios entonces empieza a moverse, Dios empieza a operar. Vamos, y cuando usted va viendo el pasaje paulatinamente, los siguientes versículos, empieza a ver cómo el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, empiezan a traer vida donde había muerte. Todo el pasaje está impregnado de la vida de Dios. El pasaje, la obra reconstructora de Dios. Vamos, la vida de Dios, yo quisiera decirle que es una vida sobrenatural, no es natural, está por encima de lo natural, es sobrenatural. Y eso es, yo me sorprendo aún después de tantos años de estar predicando y tener algunos años de pastor, ver la transformación cuando la vida de Dios empieza a obrar en los matrimonios, trayendo restauración, trayendo perdón, trayendo vida. Yo me sorprendo al ver que los hombres y las mujeres son libres, y los veo muchas veces en la iglesia adorando a Dios y diciendo: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos, Dios es bueno. La vida de Dios es sobrenatural. Cuando Dios imparte de su vida a nuestro espíritu que estaba muerto, entonces somos vivificados por su espíritu. No confunda la vida biológica con la vida de Dios. Oye, la vida de Dios, una es terrenal y la otra es celestial. En la Escritura vamos a encontrar, oye, muchos ejemplos de lo que yo estoy diciendo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, vamos, y entonces sopló aliento de vida. Cuando Dios le dio forma de la tierra al hombre, dice, vamos, que Él sopló de su espíritu y el hombre vino a ser un ser viviente, vino a ser un adorador, vino a tener vida. Oye, y Dios es bueno. Cuando Dios sopló sobre nuestra vida,
nos rescató, nos levantó, trajo su presencia, trajo su gracia, trajo su amor, y ahora vivimos y vivimos para Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. En ocasiones, como iglesia o como personas o como familia, podemos pasar por circunstancias difíciles. Cuando usted lee la historia de la iglesia, pasó por periodos muy difíciles. Llegó un momento en que la iglesia estaba agobiada, estaba fragmentada, pero lo que ha hecho la diferencia desde el principio, de la existencia de la iglesia, es la vida de Dios. Cuando la vida de Dios sopla sobre la iglesia, entonces somos vivificados. Se lo voy a decir en un término que usted conoce: somos avivados. Su espíritu nos aviva, nos alienta. Vamos, cuando usted ve antes de Hechos capítulo 2, antes del descenso del Espíritu Santo, ve una iglesia que está llena de temores, llena de ansiedades, encerrados, si se puede decir, con muchas personas yéndose a sus antiguos oficios. Pero dice Hechos capítulo 2 que cuando descendió el Espíritu de Dios sobre aquella reunión donde estaban 120, dice, vino una impartición divina, vino el Espíritu Santo, y el Espíritu, es poderoso, trajo vida sobre la desolación, sobre la opresión, porque Dios es bueno. Vamos, ese es el punto. La vida de Dios aún operó en el cuerpo muerto de Cristo, levantándolo cuando estaba en aquella tumba al tercer día. Sopló el Espíritu de Dios, y dice el texto: y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, también Él vivificará vuestros cuerpos mortales. He visto cómo el Espíritu de Dios, la vida de Dios, influencia y trae vida sobre el enfermo, trae nuevos sueños y nuevos anhelos. Podemos decir: Dios es poderoso. Aquí hay un punto muy interesante, y aquí hay una palabrita que yo quiero usar. La realidad, hermanos, es que solo Dios puede hacer eso. Los hombres han tratado de ayudar a los hombres de diferente manera, pero para que un hombre sea restaurado plenamente, solo Dios. Diga conmigo: solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Porque solo Dios puede restaurar al hombre y su entorno. Solo Dios puede restaurar una familia que está llena de situaciones difíciles, que están en conflictos, están en pleitos, que desde la mañana hay tanta opresión, hay tanta crítica. Solo Dios puede traer paz y bendición. Estoy diciendo, diga conmigo: solo Dios. Porque cuando llega Dios, empieza a traer órdenes en tus emociones. Y yo quisiera ser muy claro, porque cuando llega Dios, empieza a traer paz emocional y paz en nuestro espíritu, y entonces vemos la vida diferente. Es más, aquellos que habían perdido, el enfoque en cuanto a su matrimonio, empiezan a amar su casa, empiezan a amar sus hijos, y a su esposa la ven bonita. Pero cuando está una mente torcida, cuando están heridos, no les gusta la casa, no les gusta la comida, y lo ven a la señora y dicen: ya tiene unas lonjitas de más. ¿Cómo se llaman? Unos pellejos, celulitis o patitis de gallo. Y luego la ven sin pintar en la mañana, dicen: ¡ay, Jesús! Bueno, no son cristianos. Pero cuando llega el Señor, hermanos, amamos nuestra casa, amamos nuestro trabajo, amamos nuestros hijos, los abrazamos, amamos nuestra esposa y le damos gracias a Dios por la vida. Dije: Dios es bueno. Dije: Dios es bueno. Dios es bueno. Solo Dios puede hacer eso. Pudiera ser que esta mañana aquí haya personas que están en ese punto. Dele una oportunidad a Dios y deje que la vida de Dios obre en su vida. ¿Y qué decir? Solo Dios puede libertar al adicto. He visto muchos centros de rehabilitación que tienen muy buenas intenciones, no lo dudo. Tienen muy buenos psicólogos, tienen muy buenas terapias, pero he visto como solo Dios trae una libertad en sus emociones. Los hombres salen, de la noche a la mañana son libres, porque si el Hijo nos libertara, entonces seremos verdaderamente libres.
podemos amar la vida, podemos amar a nuestro prójimo, podemos amarnos a nosotros mismos, podemos decir gracias Dios por tu bendición. Solo Dios, diga conmigo, solo Dios. Yo no sé cuál sea el diagnóstico que usted tiene, pero solo Dios puede sacarnos de una condición crítica. Oye, solo Dios puede curar las enfermedades y cambiar los diagnósticos que están en contra de nosotros o en contra, que están por muchos años. Solo Dios, vuelvo al punto, Él es Dios de vida. Estamos hablando de la vida de Dios, y solo Dios y su presencia. Y cuando el Espíritu de Dios sopla, oye, sobre la vida, entonces los muertos aún hasta resucitan. Dije, sea su nombre glorificado. Solo Dios puede traer bendición y provisión, de la derrota, de la escasez a la abundancia. Oye, vamos, solo Dios nos puede sacar de la maldición a la bendición, cuando le permitimos que Él sea Señor de nuestra vida. Y esto significa, diga conmigo, vida de Dios. Solo Dios puede traer vida sobre una iglesia. Ya lo dije hace un momento. Oye, podemos a lo mejor estar en un punto apático, indiferente, en una crisis que se nos hace difícil servir a Dios, aún hasta congregarnos. Pero cuando el Espíritu de Dios, la vida de Dios se hace presente, entonces empezamos a adorarle y le decimos a tu nombre gloria. Dije, solo Dios puede hacer eso, transformar, cambiar. Sea su nombre exaltado para siempre y por siempre. Oye, Él es el Señor de la iglesia. Vamos. El texto es muy claro. Dice que en medio de ese caos reinante, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre aquel desorden para ordenar nuestro mundo. Segunda verdad. La primera verdad es, para ordenar nuestro mundo es vital la vida de Dios. La segunda es, para ordenar nuestro mundo es vital el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Llama mi atención, hermanos, que Dios decide moverse en medio de ese caos. Dios se mueve en la vida, en los matrimonios de personas que están en una situación caótica. Cuando tú vas a la Escritura, te vas a encontrar lo que yo estoy diciendo. Donde hay muerte, el Espíritu de Dios puede hacer algo. El valle de los huesos secos, Ezequiel capítulo 37, un valle de desolación. Y dice, llegó el profeta, empezó a profetizar, y dice que entonces empezaron a juntarse cada hueso con su hueso. Y luego, después de que se juntaron, es una visión que tiene el profeta, le dice Dios, ahora profetiza sobre esos huesos, oye, y sobre esos cuerpos que ya se habían formado, y pide que el Espíritu de Dios venga sobre ellos. Y se levanta entonces el profeta y empieza a caminar, oye, por segunda vez, y empieza a hablar y empieza a decir, ven Espíritu de Dios y sopla sobre estos cuerpos sin vida. Ven Espíritu de Dios e interviene. Y yo te quiero decir que cuando llega, la cosa cambia. Sea su nombre glorificado. El Espíritu llegó a aquel lugar, y entonces aquellos cuerpos muertos se levantaron y se formó un gran ejército que daba honra y gloria al Señor. Lo mismo pasa con la iglesia, lo mismo pasa con Israel, lo mismo pasa con la iglesia. Oye, con las personas, cuando desciende su Espíritu, entramos en una relación profunda, en una relación que exaltamos a Dios para la gloria de su nombre. Sea su nombre exaltado por siempre. Para ordenar nuestro mundo, hay aquí una tercera. Aquí hay un punto muy interesante. Hay un vínculo entre la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu, hermanos, siempre están relacionados en la Escritura. Dice que aunque los hombres, hermanos, que escribieron la palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando usted ve la manifestación y la gloria de Dios, oye, el trabajo de los profetas estaba ligado al Espíritu y a la palabra. La iglesia, por lo tanto, deberá de tener la palabra como sostén, como ancla, pero también deberá de creer en la manifestación y en la gracia y en el poder del Espíritu Santo. La palabra nos direcciona,
el Espíritu nos vivifica. Dije, la palabra nos direcciona, la palabra nos encuadra y dice, por aquí es, pero el Espíritu es el que hace las cosas. Vamos, a lo mejor el anhelo nuestro en lo particular, en nuestra vida devocional, es como aquel profeta que decía, ven Espíritu de Dios y sopla sobre esto, sobre estas vidas. Oye, ¿cuántos tienen anhelo de Dios? ¿Cuántos tienen anhelo de Dios? A lo mejor tú has estado en una crisis espiritual. A lo mejor hay un momento en tu vida que tú te desligaste. Oye, a lo mejor con anterioridad eras una persona que estabas en el altar de Dios, tenías una verdadera comunión con Dios, pero vinieron presiones, vinieron crisis, vinieron situaciones a tu vida y te han bajado y te han desconectado. Permíteme decirte que si el Espíritu de Dios sopla sobre tu vida, oye, vas a recibir una impartición, tu vida se levanta para la gloria de Dios Padre. Dios quiere levantarte, Dios quiere, oye, hacer algo poderoso nuevamente en tu vida. Dije que Dios quiere, y solo Dios, sea su nombre glorificado. Dios es bueno. Yo quisiera acuñar hay un vínculo entre la palabra y el Espíritu, tiene que ir ahí. Debe de estar en toda manifestación, en toda enseñanza, vamos. Y aquellos que enseñamos, oye, ¿cómo anhelamos que la presencia y la gracia y el poder del Espíritu Santo, mientras predicamos su palabra, el Espíritu fluya y se mueva? Hay un caso en el Nuevo Testamento, dice que Pedro estaba predicando a los gentiles, a los que no eran judíos, y mientras predicaba acerca de Cristo, dice, el Espíritu se derramó, palabra y Espíritu, se derramó el Espíritu. Vamos, en el principio, y ese es el punto, hermanos, y esto habla de lo que puede hacer Dios en la vida de los hombres. Para que nuestro mundo, vamos, haya orden, necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestro corazón. Estamos ligados a Él. Nacimos por su Espíritu, caminamos, debemos de caminar en el Espíritu, debemos de vivir en esa atmósfera que solamente el Espíritu hoy atrae y provoca en la vida de los creyentes. ¿Cuántos anhelan algo más de Dios este año? Yo anhelo más de ti, Señor. Yo anhelo más de tu presencia. Yo anhelo más de ti, Señor. Muchas veces, hermanos, muchas veces aquellos que predicamos, hay veces nos preocupamos por el mensaje, o aquellos que cantan se preocupan por el canto, por las notas, y eso es bueno. Pero en estos días Dios me enseñó algo. Dice, no tienes que orar solo porque vas a predicar, no tienes que orar solo porque vas a cantar, sino tienes que tener una comunión porque tú me anhelas. Y eso mueve todas las cosas. Te vamos a adorar y te vamos a buscar con intensidad este año. Y si lo crees, di, Señor, yo quiero más de ti. Sea su nombre glorificado. Tercera verdad que aparece en el texto. La primera verdad es, para ordenar tu mundo es necesario que la vida sobrenatural de Dios fluya sobre nuestra vida. Segunda verdad, para ordenar nuestro mundo es vital que el Espíritu de Dios venga sobre nuestra vida. Y ahorita yo dije esta verdad, hay un vínculo entre el Espíritu y la palabra. Para ordenar tu mundo es vital la palabra de Dios. Es vital la palabra de Dios. El tercer pensamiento se basa en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios expresó, hermanos, su palabra. Me llama la atención que la palabra fue antes que la creación aún mismo. Esto lo asegura el pensamiento rabínico judío. Dice, la palabra es primero que todas las cosas. La palabra de Dios es suficiente para que todo lo que hoy vemos, oye, viniera a la existencia. Y la palabra de Dios fue vital para que el caos reinante se volviera entonces en un orden como Dios quería. Llama mi atención este segundo pensamiento. La palabra de Dios es el arquitecto que diseñó el universo.
es lo que le dio forma. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, de la misma manera es lo que va a dar forma o formación a nuestra vida. Cuando tú analizas el libro de Génesis, aparecen por lo menos 10 declaraciones que Dios hace, oye, que Dios dice y las cosas suceden. Por ejemplo, el Señor dijo, fue la luz, sea la luz, y fue la luz. El Señor dijo, haya expansión en el firmamento, y el cielo, dice, se extendió como una cortina separándose las aguas de las aguas. Eso todo está en el capítulo 1. Dijo Dios, ya cuando la tierra se había desenrollado, para que mejor me entienda, se había manifestado, se había puesto, y dijo Dios a la tierra, le ordena a la tierra y le dice, y la tierra produzca hierba verde. Oye, y hasta hoy en día, hermanos, después de más de 5,000 años, la tierra sigue produciendo hierba para el sostenimiento y bendición de los humanos y de los animales. La palabra de Dios es poderosa. Muchos tienen el concepto que la palabra es como un libro viejo. Me refiero a la palabra. Y aquí está escrito la verdad de Dios, el pensamiento de Dios. Se expresa, oye, y eso es lo interesante. Dijo entonces Dios en aquel momento, produzca las aguas seres vivientes. Y vemos a los peces nadando, hermanos, sobre los mares. Y han llegado a la conclusión que precisamente, oye, la mayoría de los seres vivientes tenemos una composición que tiene en su mayoría agua, H2O. Dios no se equivoca. Dijo, trajo vida por su palabra. Dijo Dios, produzca la tierra, vamos, haya bendición, y puso estaciones sobre la tierra. Dios es bueno, y esto demuestra que Él está por encima de todo conocimiento. Dios está por encima de todo, y si la palabra de Dios llega a nosotros, va a traer transformación, bendición, liberación. Y dijo Dios, nueva criatura es el que está en Cristo. Y dijo Dios, los quiero bendecir. Y dijo Dios, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y dijo Dios, oye, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que tenga necesidad de pan. Y dijo Dios, yo soy tu pastor. Y dijo Dios, yo soy tu sanador. Y dijo Dios, yo soy tu libertador. Y dijo Dios, yo soy tu amigo. Y dijo Dios, yo soy quien te sustenta. Y dijo Dios, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. No veas las circunstancias, ve lo que Dios ya ha dicho. Ve lo que fue expresado, ve lo que fue revelado, ve lo que Dios sale del corazón, vida y presencia de Dios. Levanta tu mano y dile gracias, Dios. Wow.